Tardes. Esta es otra sesión de nuestras reuniones en el marco del ciclo Elecciones en el Mundo del Instituto de Sociología Política de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y esta vez está dedicado a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Vamos a tener varios oradores y bueno, y un poco la moderación de la actividad va a estar a cargo de Carlos de Agostino, miembro del instituto y que además hizo mucho para la organización de esta reunión. Yo voy a plantear algunas ideas iniciales y luego le vamos a pasar la palabra a la primera oradora, que va a ser Viviana Isasi. Bueno, en primer lugar, esta es una elección única en su tipo. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires vota elecciones legislativas parciales de mitad de mandato desdobladas de las nacionales. Esta es una elección que, además, en su carácter de primera de su tipo, está prácticamente creando una criatura nueva, que es la elección bonaerense desligada de la nacional, porque una de las características de las elecciones en la provincia de Buenos Aires ha sido la colonización por parte de las elecciones nacionales durante la mayor parte de estos 40 años, sobre todo en el siglo XXI, donde hemos tenido elecciones en las que la provincia de Buenos Aires fue clave en el ciclo electoral de escala nacional. Asimismo, también como derivada de lo anterior, esta elección, que es más bonaerense que otras, probablemente esté haciendo un favor a la renovación de la dirigencia política bonaerense, porque justamente una característica que tenían las elecciones bonaerenses en todo este ciclo del siglo XXI y antes también, este ciclo de colonización por parte de la política nacional, era que no se producía una dirigencia específicamente bonaerense, y esta era una de las características que distinguían a Buenos Aires del resto del país, donde justamente la mayor parte de las provincias eh, estaban inclinándose en forma creciente hacia el provincialismo y a la producción de discursos, estrategias y también dirigencias cada vez más provinciales. Buenos Aires no tenía esta característica, de hecho venía siendo gobernada por porteños desde hace varios mandatos, y en esta oportunidad lo que vemos es que quienes lideran las listas principales son dirigentes más de la provincia, ¿no? Intendentes, bueno, la vicegobernadora o dirigentes que no son intendentes actualmente, pero que se formaron como intendentes en el Gran Buenos Aires o en alguna de las secciones del interior, y eso le da probablemente una proyección a estas elecciones hacia el 2027 que vale la pena tomar en consideración. Muchos de los candidatos a senadores o diputados provinciales, dependiendo de la sección, son precandidatos a gobernador en las elecciones del año que viene, del año 2027, y eso también es parte de esta dinámica. Bueno, también va a ser seguramente inexorable que esta elección sea leída en clave provincial con proyección nacional, pese a que es una elección que tal vez merezca ser entendida en su complejidad y su peculiaridad, porque una característica de estas elecciones seccionales es que la oferta electoral no es exactamente la misma en cada una de las secciones. De hecho, hay algunos partidos que existen en algunas secciones y en otras no. El caso más connotado es el del partido Hechos en la segunda sección, que además está encabezado por dirigentes políticos partidarios de la división de la provincia de Buenos Aires. Y esta idea de una elección de un partido seccional de la segunda tiene mucho que ver con la idea de reclamar una identidad subprovincial a la política provincial. Y también, paradójicamente, quien encabeza esa lista también es precandidato al 2027. Y otra característica de esta peculiaridad de la elección es que vamos a seguramente sumar votos y porcentajes para crear la ilusión de un resultado provincial, cuando, por ejemplo, en cuatro secciones se eligen senadores y no diputados, y en cuatro secciones se eligen diputados y no senadores. El criterio para sumar en una sola columna
los votos para diputados y los votos para senadores para crear la ficción de un porcentaje provincial es bastante dudoso. Sin embargo, va a ser inevitable que todos querramos leer esta elección para saber si ganó la Libertad Avanza o si ganó más el PRO o si ganó el Fuerza Patria, la nueva denominación del pero-kirchnerismo. Por lo tanto, tenemos elecciones que, a mi entender, merecen ser leídas en su complejidad y merecerían ser leídas seccionalmente y no provincialmente. Pero bueno, como decía, seguramente va a ser inexorable la lectura provincial que se imponga porque todos queremos saber quién es o cuál es la fuerza política dominante en la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, en nuestro caso, junto con Vivian Isacia, que le voy a pasar la palabra a continuación, hicimos unas encuestas seccionales. Tenemos un corte, en realidad la encuesta está por cerrarse el día martes, o sea, mañana a la noche. Por lo tanto lo que tenemos es un corte avanzado, pero aún parcial, en 4 de las 8 secciones, ¿no? En la primera, la tercera, la quinta, que sumadas representan casi 4 de cada 5 votos bonaerenses, y también en la octava, pero ahí todavía no tenemos la octava, que es la Ciudad de La Plata. Ahí todavía no tenemos todavía datos como para realmente hacer un corte representativo, así que nos vamos a ahorrar esto. Pero bueno, ahora Viviana va a comentar un poco lo que tenemos como número. Pero bueno, les anticipo que lo que estamos viendo es que la Libertad Avanza gana en todos lados. Gana en la primera sección, gana cómodamente en la quinta sección, y también nos da la impresión de que puede llegar a ganar en la tercera sección. De hecho, esto es lo que tenemos en nuestros resultados parciales. Es una encuesta, esto ya sabemos que es falible, pero es un indicador que tenemos y siempre tenemos ansiedad para saber cuál es el futuro. Por lo tanto, vamos hacia ahí. Entonces, si en estas 3 secciones supongamos que en la tercera se parece más a un empate el resultado, pero bueno, lo que vemos es que por lo menos la Libertad Avanza es suficientemente competitiva como para eventualmente ganar. Si en estas 3 secciones, que representan 4 de cada 5 votos en la provincia, la Libertad Avanza está ganando, entonces seguramente en ese resultado, tal vez un poco ficticio, pero necesario, de la lectura provincial, lo que estamos viendo es que la Libertad Avanza va a ganar las elecciones provinciales, y esto probablemente tenga también una lectura que se proyecte hacia el mes de octubre. Por lo tanto, bueno, le paso a Viviana, y después, en todo caso, seguimos en el segmento de preguntas. Bueno, buenas tardes. Eh, Obviamente voy a terminar de completar lo que acaba de adelantar Julio. Tomo las palabras respecto a también esta instancia novedosa, ¿no?, que tiene esta elección del próximo 7 de septiembre, en donde lo que siempre nos preguntamos es si realmente Kicillof, al dar este salto de desdoblamiento, que además tiene un rechazo contundente, nosotros eso lo estamos midiendo y nos da muy alto el rechazo al desdoblamiento de las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Lo que hace es justamente renovar la dirigencia bonaerense y permitirle a algunos intendentes justamente liderar la nueva discusión que se viene en la renovación política, algo que no, que empuja a la Libertad Avanza y no tanto al peronismo kirchnerismo. Además, también me gustaría agregar que nosotros también investigamos cómo estaba evaluada la gestión de Kicillof, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y en estas 2 primeras secciones, que son las secciones, la primera y la tercera, el 70% del padrón electoral en la provincia, encima Kicillof tiene muy mala imagen. En la primera sección tiene 63% de desaprobación y en la tercera un 48%. O sea, si a eso le sumamos que presentan dirigentes que tienen malísima imagen, o sea, alto conocimiento, pero mala imagen, y por el otro lado tenés a la Libertad Avanza, que ha puesto a consideración pública dirigentes nuevos,
para una discusión en donde, si miramos, por ejemplo, lo que pasó en Capital, en Cava, en la ciudad, cuando Milei se involucra directamente en la campaña, hace que un candidato que puede llegar a ser un candidato con una determinada marca potencie en realidad el número de la marca y Milei alcance casi con el candidato su imagen personal. Bueno, eso estaría siendo lo que tracciona efectivamente en el conurbano con estos candidatos de la Libertad Avanza, en el caso, por ejemplo, de la tercera, que es un candidato nuevo con alto desconocimiento, pero al tener o sea, una narrativa adecuada, que es el tema de la seguridad, y al estar involucrado Milei en primera persona, como pasa, por ejemplo, y pasó en el caso de Cava, bueno, lo que estamos viendo es que eso se proyecta realmente en potencialidad de voto, ¿no? No sé si se puede compartir, Julio, o lo comparto o lo compartís para mostrar las placas de las tres secciones que medimos. ¿Lo querés compartir vos Em, o lo comparto yo? bueno, si me habilitas, lo comparto. Julio, usted tiene mejor señal. No sé. Ahí está, bueno, ahí paso por WhatsApp. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Bueno, ahí lo que se está compartiendo, ¿no? Sí, Sí. Ahí estamos viendo lo que decía Julio, que es esta medición que hicimos y acabamos de terminar con un estudio realmente inédito, e inédito porque, bueno, justamente tenemos una elección inédita en la provincia de Buenos Aires, en donde lo que hicimos fue medir 800 casos por sección electoral. Y en el caso, por ejemplo, de la primera sección electoral medimos 14 municipios. Esto es Merlo, Moreno, Tigre, Pilar, Malvinas, Morón, San Miguel, Fernando, San Isidro, San Martín, Vicente López, Urdigan y Tuzangó y Escobar. Y en el caso de la tercera, 8 municipios que son La Matanza, bueno, varias localidades de La Matanza, Quilmes, Verazategui, Zamora, Lanús, Esteban Echeverría y La Ezeiza. Acá lo que vemos en la primera sección electoral justamente es un poco también lo que coincide con la primera medición que nosotros hicimos cuando medimos marca. Acá estamos midiendo candidatos. Una diferencia justamente cómoda para la Libertad Avanza respecto de Fuerza Patria, eh, en donde también lo que pensamos que esos votos que puede llegar a tener ahora Julio Zamora se puedan trasladar, porque bueno, es una elección que pensamos que se puede directamente polarizar, sobre todo teniéndolo a Milei en el territorio, no solamente inaugurando la campaña, sino cerrando la campaña en la primera y en la tercera sección electoral. Además, también entendemos que Milei va a ir a no las 8, pero prácticamente la mitad de las secciones. eh, este, bueno, y eso hace que realmente podamos ver los números que estamos viendo, ¿no? Esto nosotros ya lo veníamos diciendo, que en la primera teníamos una diferencia de entre, bueno, 6 y 9 puntos, depende si proyectamos indecisos. Ahí estamos viendo 7 puntos de diferencia en la Libertad Avanza y proyectando indeciso te da 9. Y la gran novedad es la tercera sección electoral, que es lo que comentaba Julio recién, en donde, bueno, acá lo que tenemos es justamente un candidato que todos decían, se juegan con un candidato desconocido en una sección electoral en donde sabemos no ha perdido el peronismo, incluso cuando ganó Vidal, ahí ganó el peronismo solamente el año 97 no ganó en la tercera. Sin embargo, este candidato con una temática que es la adecuada, que es la seguridad que atraviesa todo el conurbano profundo, y teniéndolo a Milei, como decíamos, involucrado absolutamente en la campaña, logra 41 puntos de proyección de voto, ¿no? Ahí tenemos 41, Fernanda Reberta Imagínate. 23, y también pensamos que eso que se está viendo ahí respecto de Somos y la opción de la izquierda
se va a terminar yendo a la polarización de los primeros dos, ¿no? Con esto, ganando la primera, ganando la tercera y también ganando la quinta, que gana alevosamente La Libertad Avanza, ahí tenemos con Bondarenko 33 perdón, esto es Esto es la la quinta. tercera. En Sí. el caso de la quinta, que nosotros le damos una diferencia incluso de 18 puntos a favor de La Libertad Avanza, proyectando indecisos nos da 23. Bueno, ahí tenés con estas tres secciones, la verdad, este, creo el batacazo que se espera para el próximo 7 de septiembre, ¿no? Y esto, las razones que tienen estos números para nosotros tiene que ver con esto que decíamos recién. Primero, no hay una discusión fuerte del lado de Fuerza Patria, no tienen buenos candidatos, porque la mayoría tienen muy, muy mala imagen, tienen conocimiento, pero tienen muy mala imagen, y en la nueva política que se discute en la era Milei, te conviene siempre tener un candidato nuevo con proyección y una buena marca, y no un candidato de la casta, que se considera aquellos candidatos que están ya negados por el público o con una imagen de más de 60 puntos de negativa, por ejemplo, ¿no? O sea, no se vuelve más de una negativa de 60 puntos. Sin embargo, Fuerza Patria apostó a personas que tienen alto conocimiento, pero con una muy alta imagen negativa. Y eso es, me parece, además, teniendo nutrida la campaña y las listas con candidatos kirchneristas, en donde se sabe que principalmente en todo lo que es la zona del conurbano profundo, los intendentes kirchneristas se han vuelto invotables para la mayoría de las personas y están con una muy, muy mala imagen de gestión. Además tenés al gobernador con buena imagen personal y mala imagen de gestión, sobre todo en la primera y en la tercera sección electoral, y del otro lado lo tenés a Milei totalmente involucrado con un discurso novedoso y traccionando los candidatos. Yo creo que, bueno, Kicillof se jugó a no bueno, no perder con Cristina en octubre, y la verdad que lo que permite con esta elección es que haya nueva dirigencia bonaerense, sobre todo nuevos personajes que forman la Libertad Avanza y que se van a meter en la discusión de la, digamos, de la gobernación 2027. La agenda mileísta sigue instalada en la mayoría de los focus que nosotros realizamos en el conurbano profundo, sigue liderando la conversación pública, todo lo que se genera a partir del partido del presidente. Y del lado de Fuerza Patria, no hay, todavía no ha presentado o no se ve que eso tenga un ancla, un discurso interesante que pueda de alguna manera seducir. No lo están haciendo con los candidatos que eligieron, tampoco lo están haciendo con un discurso acorde a lo que se discute hoy en esta nueva Argentina. Perdón, ¿podés mostrar la tercera de nuevo? A ver, ahí está esa es la quinta, y bueno, ahí Sí, es increíble los números que tenemos. acá, gracias. Y la tercera, ahí Sí, está. 41. no, 33. 4 puntos de diferencia, proyectando indeciso, gana por 6 puntos. Bueno, muchas gracias, Viviana. Bueno, le paso ahora la posta entonces a Carlos D'Agostino, quien va a moderar el resto de la reunión. Bueno, buenas tardes. Eh, Ahora le toca el turno al analista y periodista platense Mariano Pérez de Blat. Mariano, tenés el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias por la invitación. Un honor estar en este conversatorio. Va a ser inevitable que nos pisemos un poco los oradores con algunos temas. Yo voy a agarrar un concepto que tiró Burman del tema del carácter único de esta elección en la provincia de Buenos Aires, porque nunca ha pasado el desdoblamiento, que se vote primero lo provincial y después lo nacional. Mi hijo, que es politólogo, Manuel, me dice que alguna vez pasó en 1950, pero se eligió gobernador en aquel momento. Así que refuerza esto el carácter único de esta elección, me parece, que además transforma la elección en 8 pequeñas elecciones distritales, ¿no? Seccionales, digamos. Ocho secciones electorales en que está dividida la provincia de Buenos Aires. Y esto yo me voy a ir por una beta periodística, ¿no? Una de las cosas que esto va a generar
es que se va a abrir el juego sobre cómo se presenta el resultado. Julio lo abordó un poco, pero yo lo digo desde el punto de vista periodístico, porque yo trabajo en un diario, desde siempre trabajo en diarios, sobre cómo se presenta el resultado, ¿no? En términos mediáticos. Digo, ¿quién ganó la elección? ¿Ganó el que sacó más votos? ¿Ganó el que triunfó en más secciones electorales? ¿Ganó el que metió más legisladores en la legislatura? Entonces, esto ahí se va a poner a prueba el poder de lobby de las fuerzas políticas sobre los medios de comunicación. Em, el poder de, cuando digo poder de lobby, digo poder de influencia, a eso me refiero, ¿no? Porque va a ser clave para un montón de gente cómo se presenta ese resultado del día después de la elección. ¿Ganó fulano o ganó Mengano? Un poco Julio lo dijo como introducción, pero yo me sumo a eso desde una visión más periodística, porque va a ser muy interesante esa puja, porque nunca pasó en la historia por lo menos yo hago 30 y pico años de periodismo, nunca pasó esto. He cubierto elecciones provinciales del año 93 y nunca pasó. Nunca me pasó tener que decir, escribir, decir quién ganó la elección. Por mi trabajo voy a tener que hacer esa noche un análisis. Entonces, ¿quién ganó la elección? Y la verdad me lo estoy preguntando porque no sé cómo lo voy a encarar. Tendremos que ver después en la empresa. Yo voy a abordar 3 puntos más, porque no quiero ser demasiado extenso. Esta elección marcó en la provincia de Buenos Aires, tuvo 2 o 3 cosas. Una es el signo de la relación entre la Libertad Avanza y el PRO. Para mí quedó muy en evidencia el rasgo de rendición o casi de sumisión del PRO sobre el partido del presidente Milei. Em, Uno habla con Cristian Ritondo, que fue el negociador que puso Macri para esto, y dice, no hicimos un tan mal acuerdo, porque teníamos que renovar, voy a tirar un número, 9 bancas y vamos a renovar 7. Es verdad, no es tan mal. Pero acá me parece que hubo, o sea, en términos numéricos por ahí no está tan mal para PRO, pero me parece que hubo acá una dilución de la identidad del PRO que yo creo que Mauricio Macri lo entiende y que es clave para lo que va a venir acá a 2 años hacia adelante. Macri le pidió a Ritondo cerrar el mejor acuerdo posible cuando delega las negociaciones. Me pregunto, ¿fue el mejor acuerdo posible? Los del PRO dicen que sí. Yo lo que haría es mirar de la elección para después, no la cantidad de diputados o senadores que van a meter en este comicio de medio término. Esto generó mucho despiola en el PRO, mucho. Hoy hay un montón de dirigentes que se sienten afuera de este acuerdo. No se dice públicamente porque no hay que decirlo antes de las elecciones, pero uno habla con diputados, habla con senadores, habla con concejales, y hay gente que se siente afuera de este acuerdo. Hay movimientos en la legislatura ya para lo que puede pasar después de las elecciones respecto a posibles configuraciones de los bloques. Hay en 4 o 5 ciudades ruptura de los bloques del PRO. En La Plata tenemos un ejemplo, que se rompió el bloque de concejales del PRO, porque no están de acuerdo en lo que se cerró. Y yo diría que empieza a asomar, no sé si va a prosperar, pero hoy uno habla con los dirigentes del PRO que se sienten afuera, empieza a asomarse una especie de conato de rebeldía de gente del PRO hacia la conducción de Cristian Ritondo. ¿Por qué? Porque muchos de los que se sienten afuera ven que este acuerdo que cerraron Ritondo y Santilli y Montenegro fue más un acuerdo que le convino a Ritondo, Santilli y Montenegro, disfrazado de conveniencia partidaria y no tanto un acuerdo que fue beneficioso para el partido. Pero yo a esto le pongo punto suspensivo. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones, ¿no? Por supuesto. Pero hoy se está hablando de eso en la política provincial. Me voy al peronismo. Acá hay un dato que tenemos que tener en cuenta. No hubo primarias este año. Que eso ordenaba bastante las internas de los partidos.
y especialmente en el peronismo. Vos no estabas de acuerdo con lo que quería Máximo y le hacías una lista en contra de la interna, o en la PASO. Bueno, eso ya no pasó este año. Y eso, lo que pasa es que lo naturalizamos mucho nosotros ya, que no haya pasos, pero eso internamente al peronismo lo obliga a buscar el acuerdo. Es contrafáctico, pero si hubiera habido paso, yo no sé si hubiera habido acuerdo como hubo entre Máximo Kirchner y Cristina, Axel Kicillof y su Movimiento de Derecho al Futuro y Sergio Massa. Y lo meto a Grabois también. Si había paso, yo no sé si llegábamos a este acuerdo que se cerró, porque está bien que haya primado la lógica del acuerdo en este contexto, entre Axel, Máximo, Cristina y Massa. Acuerdo que se extendió a octubre, a la lista que se cerraron ayer domingo, pero con una supremacía de Cristina en el armado de la lista de diputados nacionales clara, que no es de este conversatorio, quizás en algún momento lo hablemos. Pero lo que yo voy es, ¿este acuerdo dura después de la elección de septiembre y de octubre? ¿O es el inicio de la fractura de cara al 2027? ¿Y por qué digo esto? Porque Kicillof se juega todo en la elección de septiembre. Se juega mucho. El tipo, primero, no se alineó con la pretensión de Cristina de presidir el PJ Nacional. Hasta les diría que le dio un mimo al que en ese momento quería desafiarla, que es Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja. Cristina le cayó mucho a Axel con el tema del desdoblamiento electoral, casi como si Axel lo hubiera hecho para perjudicarla. Y la verdad, y esto lo tengo recontra confirmado y chequeado, es que el cambio de sistema electoral nacional le impedía técnicamente a Kicillof hacer las dos elecciones juntas. No se podía hacer en octubre la elección con boleta única nacional, la boleta única de papel, y con la sábana en Buenos Aires. Y les voy a dar un dato que no es secreto, porque yo ya lo he escrito y ha salido en varios lados. En enero de este año, la provincia de Buenos Aires hizo un simulacro en 300 mesas. Mesas de más o menos de 300 a 350 electores en cada mesa. Ese simulacro les dio que con los dos sistemas juntos, el votante tardaba entre 6 y 7 minutos en votar. Y si tomamos el horario de votación de 8 a 18, la mitad de la mesa quedaba fuera, no podía votar. Era imposible. Entonces, Kicillof toma la decisión de desdoblar un poco por una decisión estratégica, que se verá si fue exitoso o no el 8 de septiembre, pero también porque tenía un impedimento técnico para hacer las elecciones el mismo día. Y Cristina eso no lo cuenta. Máximo no lo toma como un dato a la hora de sentarse en la mesa de negociación. Casi que lo toma como si Axel lo hubiera hecho como algo para perjudicarle la lógica política de Cristina. Y la verdad que no fue así. La provincia tendría que haber adherido a la boleta única y se podrían haber hecho las dos votaciones el mismo día, cosa que por ahí pasa para las elecciones del 2027. Axel tiene más que perder que la Libertad Avanza en estas elecciones, porque si él pierde las elecciones, porque además el Cristi Camporismo se va a encargar de decir que él fue el derrotado, bueno, su proyecto presidencial nacional queda con puntos suspensivos, sobre todo porque en el interior lo están apurando con una lógica nueva, que hablaremos en otro momento, de este grupo de gobernadores y demás. Y después, el último punto que quiero abordar, para no ser muy denso, es el tema del medio. Si hay espacio para el medio, con esta lógica de hiperpolarización que juegan Cristina, Axel por un lado, Milei, Esper por el otro, que acá ahora en la bonaerense, en la elección del 7 de septiembre, que va a ser para cargos provinciales, lo representaría un poco, creo que somos, ¿no? El espacio este multipartidario que tiene parte del radicalismo, parte del GEN, de algún sector peronista. A mí me suena
y no soy un experto como los que me antecedieron en la palabra, a que va a ser medio testimonial en el conurbano, ese espacio. Sí, quizás en el interior, donde el radicalismo tiene una buena presencia, en la cuarta, por ejemplo. Em, o en la segunda también puede ser, pero bueno, Julio dijo lo de Hechos y tiene mucha razón, el armado de los Pasaglia. Pero también me da la sensación que está medio todo con alambre, porque miren lo que pasó para los cierres de listas de octubre. Por primera vez, el radicalismo, en 42 años de democracia, no presenta candidatos a diputados nacionales por la próxima serie. Y se supone que están en un mismo espacio que en la provincial con algunos sectores peronistas, y no aceptaron que Florencio Randazzo sea el primer candidato de ese espacio que se llama Provincias Unidas. Entonces, yo lo que veo es que eh, ese medio, no me gusta llamarlo avenida del medio porque me hace acordar a Massa, pero quiero decir, esa cosa de no estar en los polos, yo no sé si lo van a poder manejar bien en esta elección de septiembre y no quedar subsumidos por el tema de los dos grandes polos que juegan a propósito a la hiperpolarización, ¿no? Y me parece que va a ser uno de los lindos interrogantes que se van a saber el 8 de septiembre y que van a ser fundamentales para lo que va a pasar después en octubre, porque digo, los resultados de septiembre claramente van a influir en octubre, por un montón de cosas, pero entre otras porque empiezan a configurar, porque la elección es el 7 y la otra es el 26, son un mes y pico después. Empiezan a configurar o pueden reformular un juego de político y de campaña y mediático que digamos que entre el 7 y el 26 puede llegar a cambiar respecto a lo que piensan hoy las fuerzas políticas que va a pasar. Así que bueno, lo planteo para, por supuesto, estar abierto a cualquier comentario. Les agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, a continuación va a exponer Sí. eh, la licenciada Lara Gaiburu, directora ejecutiva de Management and Fit. Lara, tenés el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la academia, a Carlos, Rosendo, Julio por la invitación. Voy a compartir algunos datos bueno, en algún caso se van a repetir con lo que mostraron Julio y Viviana y en otros casos son nuevos, pero lo que me interesaba para poder hablar de la provincia de Buenos Aires es ver primero en qué contexto se está dando esta elección en la provincia de Buenos Aires. No sé si ven la presentación, sí, ¿no? ¿La ven? Sí, perfecto. Sí, sí, Perfecto. adelante. ¿Sobre qué escenario se está dando esta elección de la provincia de Buenos Aires? Digo, siempre hablamos de la provincia de Buenos Aires como la madre de todas las batallas y ahora con este desdoblamiento y sin tener paso este año, pareciera que la provincia de Buenos Aires se va a volver una señal para el resto de la Argentina de cara a octubre. O al menos así es el tratamiento, recién Mariano lo decía, bueno, para los medios es una elección que va a ser difícil en el sentido de cómo cubrirla, quién ganó, quién perdió, qué señal se deja para octubre, etc. En ese sentido, otra vez la provincia de Buenos Aires vuelve a ser la madre de todas las batallas para la Argentina en términos electorales. Y esta elección en provincia de Buenos Aires se da sobre un contexto económico, de ajuste económico, que como todos los contextos de ajuste económico, pero especialmente este o los que tuvimos en los 90, pega fuerte en la ciudadanía y pega fuerte donde está concentrada la mayor parte de la ciudadanía de la Argentina, que es en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, lo que tenemos es un país, ¿sí? Son datos recientes de nuestra encuesta nacional, donde el 47%, casi el 48%, tiene una mirada negativa respecto de su situación actual. Pero como vemos, esto viene siendo bastante estable.
Si bien bajó de aquel casi 70% que teníamos en febrero del 24, recién asumido el presidente de la Nación, si bien bajó, está sostenido ahora en un 40 y pico % de mirada negativa respecto de la situación actual. También, sí, tenemos otro dato, que es el dato futuro. Si bien la expectativa positiva respecto de cómo va a estar el futuro descendió, ¿sí? Desde enero del 2025, viene bajando, ha bajado casi 8,5 puntos, vemos que todavía se sostiene esa expectativa respecto de cómo va a estar el futuro por encima del 40%. Entonces, lo que tenemos es una ciudadanía que percibe su situación actual como difícil, pero que cree que en el futuro va a estar mejor. Y esa confianza todavía se sostiene, y esa confianza es, o donde podemos encontrar alguna explicación respecto del tiempo y respecto de la intención de voto por este sello nuevo que es La Libertad Avanza. Y estos son los principales problemas a nivel nacional. Los traigo porque después quiero hablar de esto que Viviana ya nos contaba bien, cuál es el principal problema de la provincia de Buenos Aires y cuál va a ser el diferencial de lo que va a estar evaluando la ciudadanía respecto a octubre. En la provincia, a nivel nacional, el principal problema fue la inflación, como ustedes ven, durante muchísimo tiempo, con picos en diciembre del 2022, febrero del 2023, bastante altos, ¿sí? Respecto de la inflación como problema. Y ahora este mes ha logrado bajar, ¿sí? Pasó a ser el segundo problema junto con la inseguridad a nivel nacional, ¿sí? El segundo lugar lo está ocupando la inseguridad y pasó a ser el primer problema la corrupción a nivel nacional. Esto es distinto a nivel provincial, pero a nivel nacional ha cedido la inflación como problema y la ciudadanía empieza a preguntarse por otras cuestiones que no tienen que ver solamente por lo económico. Esta elección también se da en un contexto donde el presidente de la Nación todavía conserva casi un 48% de aprobación a nivel nacional de su gestión. Hace unos días me preguntaba un periodista y yo le decía que en términos históricos esto sí es casi nuevo. Después, no nuevo en términos de cuánto tiempo se sostiene por encima del 45% la aprobación de una gestión, sino también cuánto tiempo se sostiene por encima del 45% la aprobación de la gestión, con un ajuste bastante importante que se viene haciendo, que está pegando directamente en el bolsillo de la ciudadanía. Y acá vemos la típica que vemos siempre, ¿sí? Es dónde crece o dónde aumenta esa aprobación. Bueno, aumenta en el sector privado, en varones menores de 40 años. Y esto es importante porque el 50% del padrón a nivel nacional, pero también el 50% del padrón a nivel provincial para las elecciones del 7 de septiembre, es un padrón relativamente joven. El 50% del padrón provincial tiene menos de 40 años y vamos a ver más adelante cómo en las secciones donde se está jugando la mayor cantidad de votos, primera y tercera, ese padrón es más bien joven y el envejecimiento del padrón está en las otras secciones. También se da esta elección provincial en un contexto donde los sentimientos negativos respecto de la situación actual superan en mención a los positivos, pero si vamos a verlos por separado, el primer sentimiento que se expresa es la esperanza. O sea, hay todavía en la ciudadanía argentina una lectura de que las cosas no están bien hoy, pero pueden llegar a estar bien en el futuro. Esto lo vamos a pasar, así hacemos zoom en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que tenemos en Provincia de Buenos Aires o cómo está hoy conformada la legislatura? Vemos que tanto en diputados como en senadores de la Provincia de Buenos Aires, la fuerza que más bancas pone en juego es Fuerza Patria, Unión por la Patria, Fuerza Patria. Y si lo ponemos en contexto de lo que nos contaban Julio y Viviana, bueno, este escenario para Fuerza Patria, donde en la sección que se suponía que era la sección por excelencia de Fuerza Patria, encuentran estos resultados peleados, que sean la fuerza que más bancas pone en juego, es importante.
¿Cómo se dieron las elecciones en el pasado? Bueno, lo que vemos fue que en el 2021 se dio un escenario bastante parecido al que estamos previendo para este 2025, donde el Frente de Todos ganó solamente en la tercera sección, pero en el 2023 recuperó secciones que desde el año 2003 sistemáticamente venían ganando. La cuarta, la segunda, la quinta. Esto que Julio y Viviana nos decían que probablemente se revierte y con números bastante contundentes. Entonces es probable que tengamos en estas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires un mapa muy parecido a lo que fue en el 2021, pero esta vez en vez de amarillo, un mapa violeta. De todos modos, ¿sí? Es importante hacer zoom sección por sección. ¿Y esto por qué es importante? Porque no todas las secciones pesan lo mismo. En primer lugar, como vemos, si el voto consolidado o el voto que está casi congelado para la Libertad Avanza son los varones menores de 40 años, ahí vemos sección por sección cuál es el peso que tiene cada uno de estos cortes en cada una de las secciones. Las secciones claramente con mayor peso electoral son la primera y la tercera, entre las dos acumulan el 71% de la población de la provincia, y las que eligen senadores son la primera, la cuarta, la quinta y la séptima, y el resto elige diputados provinciales. ¿Por qué es importante esto también? Porque aparte de que los varones que se están incorporando, estos nuevos votantes de 16 y 17 años que se incorporan al padrón este año, hay que ver si van a votar o no, vamos a ver eso más adelante, pero son varones jóvenes. Y también es importante, ¿sí? Porque los jóvenes, este voto que es, o esta porción del electorado que parece tener una mayor preferencia por la Libertad Avanza, tienen un peso importante en las secciones donde se concentran la mayor cantidad de los votos. Entonces, ese zoom en el voto joven y ese zoom en las preferencias de los jóvenes es un dato para mirar de acá al 7 de septiembre, sobre todo en lo que va a tener que ver con la campaña electoral. Por otro lado, ¿sí? Y esto haciendo referencia a lo que decía Mariano, bueno, ¿quién ganó el 8 de septiembre? ¿Quién ganó? En términos de cantidad de votos, cada vez nos queda más claro que es muy probable que la Libertad Avanza gane en todas las secciones y que pelee la tercera, y probablemente si los números se sostienen y si los márgenes de error acompañan, pueda ganar también la tercera. Pero ahí lo que vemos es que después hay un desafío, ¿sí? Que va a tener que ver con la gobernabilidad que tenga el gobernador de la provincia de Buenos Aires en los próximos 2 años que restan. Porque si bien la primera y la tercera son secciones que concentran una importante cantidad de votos, ahí vemos que entre las dos ¿sí? Concentran casi el 70% de los votos de la provincia. Después, cuando vamos a ver la representación en la cantidad de bancas, vemos que está todo bastante más equilibrado y tenemos secciones como la cuarta o secciones como la quinta, la sexta, ¿sí? Que tienen un peso bastante importante en términos de representación legislativa. Entonces, en ese punto, ¿sí? Y si vamos a ver cuál es el juego que hace Hechos, cuál es el juego que hace Somos, en estas secciones que tienen pocos votos, pero donde pueden conservar todavía una representación importante, dado la representación que tienen en intendentes, y que están sobre representadas legislativamente, es probable que nos encontremos con una legislatura que sea bastante contraria al gobernador, aun cuando el gobernador lograra ganar en la primera y en la tercera, porque en términos de votos puede llegar a ganar una sección, pero en términos de bancas legislativas, si los resultados se dan como los estamos viendo hasta ahora, es muy probable que los próximos 2 años de la legislatura bonaerense sean 2 años bastante más difíciles de lo que ya fueron para el gobernador en la actualidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque el gobernador tiene desafíos bastante importantes a nivel provincial, y esto es un dato que relevamos recientemente. ¿Cuál es el principal problema
de la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional el principal problema pasó a ser la corrupción y se dio en la preocupación la inflación. En la provincia de Buenos Aires, sistemáticamente hace ya varios meses, el principal problema para los y las bonaerenses es la inseguridad, muy lejos de cualquier otra preocupación material vinculada a lo económico. Y ahí se entiende quiénes encabezan, ¿sí?, en ciertas secciones por la libertad de Avanza y cuál va a ser el discurso y cómo se está planteando la campaña. No tiene que ver con las cuestiones materiales, la demanda de los bonaerenses, sino que tiene que ver, y especialmente en el conurbano, tiene que ver con demandas muy vinculadas a la inseguridad. Lo mismo que decían Julio y Viviana, ¿sí? Esto también en un contexto donde la aprobación de las y los bonaerenses sobre la gestión del gobernador, si lo ponemos en contraste con la aprobación que tiene el presidente de la Nación, viene siendo bastante baja, subió un poco desde mayo, pero volvió a descender este mes, ¿sí? Se mantiene en alrededor del 35% y tiene una desaprobación de su gestión muy alta. El nivel de aprobación aumenta en las mujeres y aumenta en los mayores de 40 años, pero de nuevo, si vamos a ver un padrón que cada vez está más rejuvenecido, no pareciera que la estrategia de apuntar a esos sectores rindiera en términos electorales. Y acá la pregunta es, bueno, esto suponiendo que todos van a ir a votar, todos y todas van a ir a votar ese día y que especialmente los jóvenes van a ir a votar ese 7 de septiembre. Bueno, es la gran pregunta que nos venimos haciendo mirándonos en el espejo de lo que sucedió en las otras elecciones provinciales que ya precedieron a la elección provincial de la provincia de Buenos Aires. Y es, si bien 9 de cada 10 dicen que saben que hay elecciones, casi 9 de cada 10 dicen que saben que hay elecciones, solo 7 de cada 10 dicen que tienen mucho o algo de interés. Y ahí permítanme que ponga en duda ese algo, ¿sí? Porque si estamos hablando de un padrón donde el 50% tiene menos de 40 años, un padrón que tiene una desafección respecto de los liderazgos tradicionales, porque lo vemos en también lo que mencionaban los colegas, en las imágenes negativas muy altas que tienen las figuras tradicionales de la política, las figuras que han protagonizado los últimos 20 años de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esos 3 de cada 10 que dicen que tienen algo de intención de ir a votar, es para poner un signo de pregunta y esperar a ver qué pasa ese 7 de septiembre a las 6 de la tarde. ¿Cuántos y cuántas fueron a votar? Y después hay otros 3 de cada 10 que dicen que tienen poco o nada de interés. Y esto en este tipo de elecciones donde no pareciera que fuera a ser en las secciones electorales menos pobladas, que se vaya a dar una elección muy polarizada, pero muy probablemente sí se dé así en la tercera sección electoral, bueno, la participación va a ser importante y acá tendremos que ver si la participación de los jóvenes colabora con la Libertad Avanza o colabora con Fuerza Patria. Lo que vemos por cómo se está configurando el voto y las preferencias en los últimos por lo menos 6 meses es que es muy probable que el voto joven se vuelque hacia la Libertad Avanza y podría ayudar a una mayor participación de los jóvenes a esta fuerza. ¿Qué tenemos nosotras en Management and Fit respecto de las elecciones legislativas? Preguntamos por un candidato opositor o afín al gobierno de Axel Kicillof y acá la diferencia es bastante contundente. El voto opositor se mantiene en un 50%, un candidato opositor al gobierno provincial y esta mención, de nuevo, aumenta entre varones y nivel educativo alto. Varones, jóvenes, nivel educativo alto, asalariados o trabajadores por cuenta propia, parece ser el core duro del electorado de la Libertad Avanza. Y acá
Tengo que coincidir también con lo que decían Julio y Viviana respecto de las imágenes negativas y positivas. Como vemos, tenemos ahí a Bondarenko, que tiene un altísimo desconocimiento, pero justamente, de nuevo, ¿no? Si vamos a ver el conocimiento que tienen las imágenes tradicionales de la política, pero sus imágenes negativas altas, pareciera ser una buena elección, y aparte un comisario que representa el combate al principal problema de los que marcan las y los bonaerenses, pareciera ser una buena estrategia electoral que encabece la lista en la sección donde vamos a estar todos haciendo doble clic ese domingo a las 7, a las 7 de la tarde. Esto es un zoom en tercera sección. Estos son los datos que nosotras tenemos, pero apenas se habían oficializado las candidaturas. Creo que lo que nos contaron Julio y Viviana, estamos esperando, por lo menos yo voy a estar esperando a que mañana cierren la muestra y poder ver los resultados finales, pero lo que muestran, y dadas las proyecciones de lo que veníamos haciendo, es algo que nosotras también venimos viendo, que se va a dar, que al menos en la tercera sección electoral va a haber una paridad, y el resto de la provincia si vamos de nuevo a estos números, el resto de la provincia tiene un claro ganador, que es La Libertad Avanza, y en algunas secciones de nuevo, con fuerte presencia de Somos y de Hechos, algún tipo de distribución del voto antiquisilofista entre estas dos fuerzas. ¿Qué vemos para esta elección legislativa, por lo menos desde Management and Fit? Bueno, una polarización extrema en términos de discursos. Nosotros tenemos a Fuerza Patria todavía liderando la tercera sección, pero por un margen bastante corto. Así que ahí de nuevo vamos a estar todos mirando minuto a minuto qué es lo que se sostiene. La Libertad Avanza mantiene a nivel nacional, pero a nivel provincial mucho más, y especialmente en varios sectores del conurbano, una ventaja en jóvenes y sectores medio alto, aunque empieza a haber, y esto se ve ya en los focus groups y en las investigaciones más quali, un desgaste en sectores populares, ¿sí? Una sensación de promesas no cumplidas, no solamente vinculadas a lo material, sino también a cuestiones de seguridad. ¿Qué es lo que puede hacer que ese 3 de cada 10 que tienen algo de interés de ir a votar, ese día digan, la verdad no voy? Porque los reclamos por seguridad e infraestructura son muchos, y todavía hay sectores importantes de la población que no, especialmente los jóvenes, que no encuentran respuestas, y hay algo de apatía y de necesidad de voto en blanco, de sentir que su voto no suma, que sale en las investigaciones quali, que las campañas deberán apuntar ahí. Sí hay un reclamo transversal en todas las edades, en todos los géneros y en todas las secciones, que tiene que ver con la necesidad de nuevos liderazgos jóvenes, que no necesariamente se manifiestan en términos de juventud etaria, sino en juventud en la política, en aires nuevos y sin pasado político, porque la política de los últimos 30 años no ha dado respuestas. O las dio y fueron muy cortas en el tiempo y a un altísimo costo posterior. Y la oportunidad que puede existir es movilizar esa sensación que a nivel nacional nos da bastante alto, la sensación nos da alrededor del 40%. ¿Cuál es la motivación para ir a votar? Bueno, todavía hay un porcentaje de la población, especialmente los más grandes, los mayores de 40 años, que sienten que ir a votar es una obligación, pero bueno, el resultado va a depender tanto de la participación juvenil como la movilización de mujeres y mayores, y sobre la narrativa que se construya de un lado y del otro sobre seguridad y economía cotidiana. Bueno, muchas gracias, Lara. A continuación, seguidamente, va a hablar
el consultor en comunicación y opinión pública de numerosos municipios bonaerenses y director de comunicación de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Miló. Marcelo. Bueno, gracias, Carlos. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, para no redundar demasiado en lo que ya se dijo, que en realidad refleja bastante bien o bastante coincidente con lo que estamos viendo nosotros, especialmente en la sección cuarta y en la sección segunda, que si bien son donde se expresan los dos fenómenos de carácter local o regional con más fuerza, que son estas ligas de intendentes que se van armando en el interior, también se ve que la Libertad Avanza va a tener un piso electoral alto y que realmente para los intendentes va a ser una tarea muy ardua equipararlo. Sobre todo que son intendentes que disputan exactamente el mismo electorado que la Libertad Avanza, tanto hechos eh, como la agrupación que lidera el intendente de Junín, Petreca, y en el que está en los intendentes radicales, y el de Chivilcoy. Ustedes piensen que esa alianza junta las ciudades más grandes de la sección cuarta, Junín, Chivilcoy, 9 de julio en ese orden, y el resto, y aún así todo van a tener dificultades para ganarla. Yo, en los números que vi, es que la Libertad Avanza tiene un promedio del 30% de piso en casi todos los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, y que disputan con los intendentes gran parte de ese electorado. De cualquier manera, yo me quedo con que este va a ser un hecho inédito, y también tengo la sensación de que va a ser un hecho va a tener una vida muy corta, que el poder central va a tratar de restituir la unidad electoral de la nación con la provincia de Buenos Aires en cuanto pueda. Porque nosotros ya sabemos, era una frase histórica, la lista de la provincia de Buenos Aires de los diputados nacionales la hace el presidente de la nación. Esto fue así históricamente, y sabíamos que las consecuencias de eso después repercutían en el resto de las listas que aparecían como compensación de las heridas del armado de la lista nacional, entonces iban compensando. Ahora se ha hecho una compensación inversa, que no sabemos si es correcta, porque como no sabemos cómo va a salir la elección del 7, no sabemos si están correctamente compensados en la elección nacional los que no participaron de la elección los que no tuvieron un buen lugar en las elecciones del 7 de septiembre. Yo recordaba que la idea de separar las elecciones siempre existió en los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Es histórica, y que siempre fue amputada de una u otra manera. Esta discusión la vimos con Duhalde y con Menem. Duhalde planteó esta discusión en la agenda política y rápidamente fue disuadido con no sé qué tipo de amenazas. Lo planteó Vidal, no sé si ustedes recuerdan, le costó la presidencia de la Cámara de Diputados al diputado Mosca, que fue el autor de la iniciativa para separar la elección de la provincia de Buenos Aires de la elección provincial. Mucha gente olvida eso, pero sucedió. Es decir, el diputado Mosca fue eyectado de la presidencia de la Cámara de Diputados, que era una persona de confianza de la gobernadora Vidal en ese momento, porque fue el encargado de operar la iniciativa de dividir la elección, porque en ese momento muchas personas que rodeaban a Vidal pensaban que separando la elección Vidal podía zafar de el voto en contra del presidente Macri que se venía en ese momento. De cualquier manera, si esto se preservara en el tiempo, si esta separación de las elecciones se preservara en el tiempo, le daría a la provincia de Buenos Aires un carácter muy particular, a la política bonaerense adquiriría una autonomía muy particular, y también las regiones del interior
adquirieran una muy particular autonomía, porque como dijo Lara recién, el interior de la provincia tiene una desmedida representación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y eso hace que, como los partidos no son siempre los mismos en el conurbano que en el interior, las representaciones estén siempre en disputa. Esto también se quiso cambiar en su momento. Se quiso cambiar en la reforma del 94. Vos, Carlos, que la viviste de cerca, deberás recordarla. La reforma del 94 se quiso discutir la representación del interior de la provincia de Buenos Aires, y los radicales y los peronistas del interior defendieron la actual representación e impidieron la modificación. No solo la impidieron, sino que la dejaron adentro de la Constitución. Dejó de ser una ley reglamentaria de la provincia de Buenos Aires para que la distribución actual solo podría cambiar reformando la Constitución de la provincia. Ustedes fíjense, esto es una roca irrompible. O sea, se generó un proceso que va a ser muy difícil de modificar en el tiempo. La sección cuarta, que ahora no me acuerdo exactamente la cantidad de electores que tiene 14, elige 14 diputados contra 18 de la tercera. Y la cuarta, toda la cuarta entra 3 veces en la matanza, o 4, no me acuerdo cuántas. Entonces, yo pienso que va a tener poca duración. Ahora, si esta elección superara la próxima elección de gobernador, creo que sí puede llegar a quedarse. Pero lo veo muy difícil. Veo que el plan del gobierno nacional, cualquiera sea el presidente de la nación, esto lo quiero aclarar, no voy a hacer antimileísmo, cualquiera sea el presidente de la nación va a querer unificar nuevamente esta situación, porque el poder que te da en el momento en que tenés mucha popularidad es impresionante. Después es inversamente proporcional. El día que perdiste popularidad, el caos es impresionante. O sea, que es exactamente igual. Yo quiero, finalmente, para no agregar nada que no se haya dicho, decirles que sí, nosotros venimos haciendo investigaciones en la universidad desde la pandemia en adelante, preocupados por varios temas, pero que a nosotros, con la pandemia en el 2021, por un trabajo de investigación que hicimos, por una licitación que hizo el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación en ese momento, hicimos un trabajo sobre los efectos políticos de la pandemia, efectos políticos y sociales y culturales, y en ese momento nos dio una señal tremenda el aumento de la sensación de soledad que había en la población y de alejamiento de toda vida social, no solo de la política. Y cuando empezamos a mirar retrospectivamente, porque no solo lo quisimos ver para adelante, sino empezamos a mirar retrospectivamente, nos encontramos con que esta crisis ya venía desde antes. La pandemia la aceleró de alguna manera, pero esta crisis de participación venía desde hacía muchísimo tiempo en nuestra región. Es increíble que nadie se haya puesto a investigar, y le digo increíble porque nosotros quisimos, pero no tenemos presupuesto ahora, la caída de instituciones intermedias que hay, la cantidad de instituciones que no tienen ninguna posibilidad de renovar la gente que participa en ellas, la imposibilidad absoluta de una directora de armar una cooperadora en una escuela. Nosotros estamos preocupados porque la gente no participa en política. No participa en nada. Estamos ante un problema mucho más grave. Entonces, nosotros ya estamos viendo en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, ya medimos la caída de la vida social, el refugio en la casa como consecuencia de las tecnologías, de Netflix, de las comidas que nos llevan a casa, digamos, ese aumento de las conductas antisociales, la vimos en todas las instituciones. La vimos reflejada en la política, en las elecciones provinciales que ya pasaron. En esta elección, que es mucho más difícil de comprender todavía, y que tiene mucho menos interés, la vamos a ver reflejada nuevamente. Y yo creo también que finalmente la vamos a ver reflejada en la economía. Porque cuando las personas no quieren participar, no participan de nada. Y yo lo estoy viendo con muchísimos empresarios con los que hemos estado hablando de la región.
hace poco estuvimos con uno de los empresarios textiles más grandes preguntándoles qué cosas veían. Y, por ejemplo, si en el currículum aceptan el currículum de un joven para trabajar y el joven va a trabajar y dice que no aceptan que trabaje con el celular en la mano, no aceptan el trabajo. Ese ejemplo lo pongo para ver lo tremendo de la desafección social que tenemos y que me parece que en esta elección se va a reflejar con una participación muy, muy baja y que va a tener consecuencias políticas y también sociales y económicas para el país que quiere Milei. Esto se contradice con todo lo que Milei quiere de una economía activa, porque las personas han perdido su motivación mayoritariamente y no sé cómo la va a recuperar, no sé cómo vamos a recuperar eso, pero quería dejar reflejado este punto de vista que nosotros lo hemos investigado y que estamos tratando de conseguir financiamiento para profundizarlo, pero que a mí me da una pauta de la situación en la que estamos, que es extremadamente compleja. Como el resto de los temas, no podía agregar nada nuevo a lo que se dijo. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas invitado a participar y desde ya sigo escuchando al resto de los expositores. Muchas gracias, Marcelo. Para finalizar la ronda de expositores, nos va a dirigir la palabra Juan Manuel Futel, que es consultor político y asesor en comunicación y relaciones públicas y es profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad del Este. Juan Manuel, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, es redundante lo que voy a decir, pero estamos ante una situación inédita. Son 143 elecciones, 8 seccionales y 135 distritos. Es decir, no es solo el desdoblamiento, es también la importancia de la boleta local y de la boleta seccional. Boleta seccional que nunca tuvo un gran peso electoral, porque iba pegada al gobernador, al presidente, y ahora toma importancia. Segunda cuestión, la importancia es la marca partidaria o el candidato. Es una gran cuestión a dilucidar. ¿Por qué? Porque si pensamos que es la marca del partido, y esto es importante verlo en las encuestas que se hacen, ¿se mide candidato o se mide intención de voto por partido? Porque si me tengo que llevar por la marca, la Libertad Avanza en todas las elecciones de este año, donde más sacó es 30 puntos en Cava con Adorni y Milei haciendo campaña en los últimos 15 días. ¿Es la marca o es el candidato? Primera cuestión a reflexionar. Ya abocándonos a la elección de la provincia de Buenos Aires, el peronismo está renovando la elección del 2021, que como se mostró en un gráfico anterior, perdió 7 de las 8 secciones electorales. Pero un dato, en la tercera, que es la sección que ganó, la Libertad Avanza llegó al piso con la boleta de espera en ese momento de Avanza Libertad y puso 2 diputados en juego. Y en la sexta ingresó un diputado por esa alianza. Es decir, ¿quién pone más en juego? Hay un claro perdedor en todo esto, que es el radicalismo, que tuvo una muy buena paso en el 2021, donde Manes ganó más secciones que Santilli. Y de ese PRO que ganó en el 2021,
La gran mayoría hoy está en la Libertad Avanza. Es decir, lo que ponen en juego cada uno de los dos frentes electorales es similar. Obviamente pone más en juego el peronismo que la Libertad Avanza. El radicalismo claramente tiene un problema, pero acá aparecen las terceras fuerzas. Recién Marcelo mencionaba el fenómeno de la cuarta y la segunda. Yo voy a agregar un asterisco más, que es la sexta sección. El candidato de Somos de la sexta sección, Andrés de Leo, que es de Bahía Blanca, ciudad con un importantísimo peso electoral en la sexta, ciudad que tuvo problemas climáticos por todos conocidos y que en el Congreso de la Nación se le dio la espalda por parte del Ejecutivo Nacional, puede ser un factor y puede llegar al piso electoral y meter uno o dos legisladores. Con lo cual, hay que ver qué sucede en la cuarta, en la segunda y en la sexta con esta tercera vía. Después me quedé con algunas cuestiones que fui anotando que tiene que ver con la nueva configuración de la legislatura para el gobernador. Hoy el gobernador no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y él tampoco hace ningún tipo de esfuerzo para generar consensos, para sacar leyes. De hecho, no tiene presupuesto, de hecho, no tiene jueces, de hecho, no tiene jueces de la Corte. Es una falencia del gobernador. Pero no va a ser demasiado diferente esta configuración que viene a la que tiene. ¿Por qué? Porque además hoy el gobernador no tiene legisladores propios. La mayoría de los legisladores actuales, aunque son del mismo frente político, son de sectores que lo enfrentan. Es decir, para el gobernador no cambia demasiado este escenario. Después tomé nota de lo clave que es para Kicillof esta elección, que se puede leer desde diferentes lugares. Hablamos de medirla en votos, en cantidad de legisladores, en cantidad de secciones. Yo creo que para Kicillof la clave es sacar más votos. Si Kicillof o el Frente Fuerza Patria saca menos votos que la Libertad Avanza en esta alianza con el PRO, creo que está sepultado el futuro político del gobernador. Ahora bien, si sucede esto, no será solamente el gobernador el que tenga su futuro político condicionado. Será también para el kirchnerismo un profundo llamado de atención que, si se confirma en octubre, llevará inevitablemente a una reconfiguración del peronismo. Sobre todo entendiendo que, más allá del armado de las listas, cuando uno mide encuestas o diferentes estudios de opinión pública, hoy Cristina Kirchner o el camporismo se han convertido en un instrumento o expresión política del conurbano bonaerense. Porque fuera del conurbano bonaerense no tienen ningún tipo de aprobación, o su aprobación es minoritaria. Creo que Viviana mostraba la placa de la quinta sección, donde está Fernanda Raberta, una candidata camporista que no supera los 30 puntos. Y eso se ve en diferentes lugares
del interior y es como que ponen un freno. Me estoy por ahí yendo un poquito de lo que es la provincia de Buenos Aires. Voy a dar dos ejemplos. Un estudio de opinión pública que me llegó decía que Cristina Kirchner en Entre Ríos tiene un 15% de imagen positiva. En Entre Ríos, en Córdoba mucho menos, creo que en Córdoba puede salir quinto o sexto. Con lo cual, este fenómeno, que fue nacional, hoy es un fenómeno del conurbano. Yo acá quiero algunas cuestiones más que anoté. El peronismo hoy está sin líder. Más allá de lo que se quiera decir o más allá de la lapicera de Cristina. Porque esto no tiene legitimidad. Porque la legitimidad te la dan los votos. Pero hay que ver algo con especial atención. De los votos que sacó la Libertad Avanza y el PRO, o Juntos por el Cambio en ese momento, en el 2023, que dividieron votos, hoy hay que ver si todos esos votos se suman o no. No se suman necesariamente. Con lo cual, y lo indicaba recién Marcelo, hay un piso electoral fuerte de la Libertad Avanza en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ese piso electoral que tiene la Libertad Avanza, con las terceras fuerzas pujando, ¿alcanzan para que la Libertad Avanza gane en toda la provincia de Buenos Aires? Esa es la gran pregunta y la gran cuestión. Yo no creo que sea una elección tan sencilla y creo que los candidatos tienen mucha más fuerza que las marcas políticas, sobre todo en el interior. Obviamente, esta elección va a reconfigurar no solamente el escenario bonaerense, sino el escenario nacional. Y va a marcar qué es lo que va a pasar con vistas al 2027. Yo entiendo que el kirchnerismo está en un proceso de una lenta agonía y los que adhieren a Cristina, al camporismo y demás, están abrazados a esa idea de supervivencia. Creo que el peronismo está en una crisis que necesita un cisma para revivir o entrar en un proceso de desaparición. Porque si siguen abrazados a un rechazo de la sociedad, que ya lo tuvo en la provincia de Buenos Aires en el 2009, en el 2013, en el 2015, 2017, 2021 y 2023, y puede seguir siendo así, inexorablemente tiene que llevar a rever sus estrategias, sus ideas y su forma de comunicar. Finalmente me quiero referir a algo muy interesante, que yo lo vengo conversando con un consultor amigo y por todos conocido como es Carlos Fara, que es la composición electoral. Esta composición electoral donde el 50% o más del 50%, según en qué distrito o sección se mida, tiene menos de 40 años. ¿Quién les habla o quiénes generan una conversación política con esos grupos? Yo les digo que hoy está mucho más cerca de generar esa conversación Milei que Tayana, por ejemplo.
al cual respeto, me parece una buena persona, digo, no es un tema personal esto que estoy hablando. ¿Qué conversación generan? ¿Qué diálogo generan? ¿Qué expectativas generan? ¿Cómo hacen los diferentes espacios para evitar esta falta de ganas de ir a votar? Yo no tengo claro si la abstención favorece al peronismo o favorece a la Libertad Avanza. No lo sé. Yo no sé si todos los jóvenes, si el día está lindo, no se levantan y van a votar. Yo no sé hasta dónde llega la movilización o la supuesta movilización que tienen los intendentes y los punteros partidarios. ¿Por qué? Porque, repito, estamos ante una elección inédita. Es decir, en la primera va Catopodis y va Valenzuela. Al flaco que vive en San Isidro, no importa en qué lugar, que vive en San Isidro, que no sabe quién es Valenzuela ni quién es Catopodis, ¿qué conversación política o qué estímulo lo lleva a votar? Creo que las complejidades son mucho más profundas y yo tengo cientos de preguntas que las tiro en este conversatorio, agradeciendo obviamente a Carlos y a Rosendo y a la academia la participación, porque creo que tenemos más dudas que certezas. Porque ante la situación inédita y ante el gran descreimiento que tiene la sociedad con la política, creo que estamos ante un final abierto. No estoy diciendo que la Libertad Avanza no gane en la quinta sección, que va a ganar seguramente. No estoy diciendo que no gane en la primera, que va a ganar seguramente. No estoy diciendo que no gane en la séptima, que va a ganar seguramente. Estoy hablando de algo que va mucho más allá de este resultado electoral. Es decir, cómo se reconfiguran de acá para adelante. Yo dudo de lo que decía recién mi amigo Marcelo, de que la política ordene esto y se vuelva a votar todo junto. Creo que el peso de los intendentes va a ser muy fuerte para dividir la elección de la provincia de la presidencial. Porque hay un montón de intendentes que perdieron la elección, por ejemplo, en el 2023, por los votos de candidatos desconocidos de la Libertad Avanza que llevó en la boleta a la rastra Milei. Ahora, si en la provincia de Buenos Aires se vota boleta única, puede ser que se vote todo el mismo día. Como está hoy con dos sistemas distintos, dejo mis dudas. No quiero sobreabundar, se habló mucho de los temas, no quiero reiterarlos. Todas las exposiciones han sido más que interesantes. Dejo más preguntas que certezas, como recién decía, pero para cerrar con 3 puntos y reiterar. En lo que es el contexto de la legislatura, el peronismo renueva una elección que perdió. En lo que es la elección, van a tener mucho más pesos las secciones y los municipios que lo que tenían las otras elecciones. Y como tercer cuestión, ¿quién le habla a ese 50% del electorado que hoy nadie sabe cómo contiene? Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Por favor, vamos a hacer una ronda de preguntas breves. Les pido que las contesten en 30 segundos. A ver, de las personas que se encuentran en la sala, si pueden hacer varias preguntas. Rosendo, ¿tenés una pregunta? No. Ah, Digamos, te digo que por ahora
Sí, manejemos claro. el tiempo ajustado. Y yo agregaría, tercer lunes del mes que viene, analizamos lo que pasa en Buenos Aires. Tercer lunes de octubre anticipamos antes lo que venga en la elección nacional. Tercer lunes de noviembre analizamos el resultado de la nacional y en diciembre la presidencial chilena. Bueno, adelante con las preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quién quiere formular? Sí, Jiménez. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Más que una pregunta, quería hacer tres pequeñas observaciones. Lo mencionó en algún momento Juan Manuel y es un tema que hemos conversado en su oportunidad, Carlos, y es que los bonaerenses carecemos de una identidad seccional. Nadie se identifica como partícipe de una sección. Quien vive en San Isidro no tiene las mismas inquietudes que quien vive en Las Heras. Quien Breve, vive por en Mar favor. del Plata, sí. Eso es lo primero. Lo segundo, la observación que no se ha señalado en todos los expositores es la siguiente. En esta oportunidad se pone en vigencia la prohibición de reelecciones. Es la primera vez desde que se sancionó la ley que se van a prohibir las reelecciones de más de 2 mandatos, que es un factor también a tener en cuenta, ¿sí? Y por último, la última observación, que es la imposibilidad de aplicar la boleta única papel, como está establecido en el sistema nacional, a la provincia de Buenos Aires por las características del artículo 61 de la Constitución bonaerense. Esas cuestiones, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los presentes en la sala? ¿Quién de los expositores quiere responder? ¿Alguna o con un comentario final, por favor, antes de cerrar? Sí, Futel. Bueno, Futel, vos hablaste recién. No te No, estoy censurando, ¿viste? no, es una aclaración. En realidad, Breve, en brevísima, realidad, breve, en realidad la ley Vidal que se aprueba en el 2016 impidió que en el 2017 algunos legisladores y concejales que tenían 2 mandatos se presentaran. En el 2018 se modificó y no se dio por válido la elección 2015 y en el 2019 tuvieron la reelección un montón de intendentes, legisladores y demás. Esa pequeña aclaración solamente. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no le damos... Yo quería hacer un comentario, sí, que es el tema Bueno, este Ignacio lo de va la, aquí. de la lectura del resultado. Me parece que este somelierismo de resultados, la verdad que no resiste el menor análisis. Hay bancas en juego desde ya, uno puede contar secciones y se puede tratar de instalar la narrativa que uno quiera, pero al día siguiente, a las 10 de la mañana, ¿sí? Cuando abra el mercado cambiario, el juez de la elección va a estar ahí, que es decir, si el agregado de votos a nivel provincial muestra que la Libertad Avanza ganó, va a ser una cosa, y si el resultado agregado muestra que ganó Fuerza Patria, me parece que va a haber otra reacción muy distinta, ¿no? Creo que huelga decir cómo va a ser la reacción si es uno u otro, pero me parece que más allá de que sean bancas, que sea por secciones, lo que va a moldear la interpretación del resultado va a ser eso, simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Creo, Rosendo, que te corresponde hacer el cierre. Bueno, muchas gracias por estas realmente muy interesantes explicaciones, muy claras, ¿no es cierto? Yo agregaría nada más que dos cosas. Primero, ¿de dónde sale esto las secciones electorales? ¿Mm? Yo diría, esto de las secciones electorales viene de los años 30. ¿Mm? Hace más de 90 años. Es un invento de la estructura conservadora, del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. Y es interesante comparar, ¿no es cierto?, la demografía de los años 30 con la de hoy, ¿no es cierto? Y la estructura respondía a una demografía muy diferente a la de hoy, ¿no es cierto? Lo que hoy es la tercera, lo que hoy es la primera, en población era mucho menos que ahora sobre el total, ¿no es cierto? Primer comentario.
Y segundo comentario es, yo diría, ¿qué incidencia tiene esto sobre la que viene? Bueno, la incidencia es muy poca. Ya lo mismo con las PASO. Ganar esta elección no anticipa ganar la que viene, ¿no es cierto? No es una anticipación. Sí crea clima político. Es decir, crea un clima político, pero no anticipa el resultado, y en esto las PASO fueron elocuentes. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y espero vernos para analizar y discutir el resultado, ¿no es cierto?, el tercer lunes del mes que viene. Hasta luego a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias.